Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, en vísperas de lo que va a ser mañana esta cuestión del civismo, ¿Se vota? se vota. Bueno, no podemos obviamente hablar de política, aunque como decimos siempre con Eduardo el mundo es política y todo es política, ¿sí? Pero hoy vamos a tener un programa distinto, absolutamente distinto, con un invitado que ya estuvo y con otro que va a ser la primera vez que está en Políticas de Estado, con un tema que aún hoy sigue en Sí, brumas. es como algo Es que como, no sale a la luz, ¿no? bueno, En yo bruma, está bien la le definición en bruma. comenté a mi profe de tenis quién iba a estar y me dice, los Illuminati. Le Mirá. digo, sí, pero no. Bueno, Vamos a verlo, a ver. mándamelo. Bueno, yo te lo mando. Creo que va a ser interesante. Bueno, lo de mañana ya sabemos, el tema Hay que ir, ¿no? Hay que ir a votar. del Eso, voto. Yo hay creo ir. que la gente vote a quien vote tiene que ir, porque Sí, si no comparto. se va a demostrar un desinterés que no es bueno para el tema de la democracia. Y aparte la democracia te da esa posibilidad, ¿no? Cuando hay elecciones, Sí. vos podés premiar o podés castigar. podés castigar. Bueno, no todo va a reflejar lo que uno quiere, Sí. pero tenés tendencias y en esta elección tenés para todos los gustos. Sí, así sí. que, 27 candidatos a presidente. por eso, para todos los gustos. Bien, bueno, arrancamos y le aseguro que la va a pasar bien con nosotros y con los dos invitados del día de la fecha. Empieza Políticas de Estado. Bien, como le dijimos al principio en esa editorial muy breve que hicimos con Eduardo, por razones obvias, que la política explícita, porque la implícita está siempre, pero la explícita no la podemos tocar en este fin de semana. Y dijimos que íbamos a tener un programa bárbaro y que el primer invitado, aparte de ser un invitado pesado, importante, Por los kilos. pesado, no empecemos, no. No te abuses de la amistad vos No te tampoco, abusé de ¿eh? la amistad. Era realmente un tipo que, bueno, yo lo conocí hace muchos años, pero que puede aclarar, pero no para que oscurezca, sino para aclarar determinadas cuestiones que todavía están muy en la bruma para mucha gente, para otra no tanto. El doctor Nicolás Breglia fue gran maestre de la masonería argentina, Logia de Libres y Aceptados Masones. Bueno, mitos y verdades sobre la masonería, todo lo que usted no sabe, como la película de Woody Allen. Muy bien. Quería preguntar. Bárbaro. Dale, Eduardo. Pero cómo no. ¿Existe la masonería? Totalmente. Yo primero le quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me brinda de hablar de un tema que se han tejido tantos mitos. Claro, totalmente. Que es la masonería, en fin, se han construido leyendas que son inexistentes. Claro. Pero a veces el que desconoce le atribuye a una organización que a lo mejor no tiene prensa, no tiene estado público, muchas cosas misteriosas. Algo de misterio hay. No, hay misterio. Lo que ocurre O había, porque nosotros, a partir del 2008, que asumimos la conducción en la masonería, decidimos hacer una apertura y explicar qué es lo que somos y qué es lo que proponemos. Porque a veces hay cosas que se dicen, por ejemplo, ¿cuáles son las ideas políticas y sociales que sustenta la masonería? Yo le voy a decir dos cosas, están resumidas en la Constitución Nacional. Las constituciones, lo que ocurre es que hay a nivel mundial dos corrientes masónicas que son importantes. ¿Y tiene una expresión en Argentina? ¿En dos organizaciones distintas? Sí, pero no, acá nosotros la preeminencia es una sola. Ingleses y franceses. Ingleses y franceses. Los franceses es lo que nosotros llamamos la masonería latina. Ajá. La masonería escocista. Hubo un enfrentamiento por la sucesión al trono cuando se crea la masonería, digamos, especulativa, donde en el siglo XVIII, donde se incorporan políticos, se incorporan militares, con la idea de construir lo que nosotros llamamos el templo interior y transformar la sociedad. ¿Cuáles son las ideas que implementa la masonería? Enfrentar al absolutismo.
La masonería considera que todo el mundo tiene derechos y que no hay que sufrir en esta vida para lograr el sueño eterno o la gloria eterna. Nosotros consideramos que estamos en el ámbito terrenal y temporal y consideramos que el hombre tiene un crecimiento ilimitado a través de la instrucción, a través de la salud, de la educación, y tiene derechos y está lo que nosotros denominamos la movilidad social ascendente. Ahora, digo, para un ignorante, te soy franco. Profano. O profano. Ustedes no solo son un grupo que discuten determinadas cuestiones, sino que tratan de operar sobre la realidad para que esas cosas se modifiquen. Es así. Claro, exacto, Digo, pero no para el que no sabe. Claro, digo, pero no lo hacemos institucionalmente, sino a través de sus hombres. Claro, esa es una diferencia importante que no se me había ocurrido. Nosotros lo que hacemos es formamos a la persona con nuestros principios y valores y lo largamos a la sociedad para que a través de las organizaciones, que pueden ser organizaciones intermedias y partidos políticos, traten de modificarla. Ahora vos sabés, Nicolás, que lo que dijo Eduardo es así, porque yo le comentaba en el comienzo que mi profesor de tenis me pregunta siempre a quién vamos a invitar. Cuando le dije, me dice, masonería, los Illuminati. No, nada que ver. Entonces le digo, mira, después que mires el programa, discutimos, pero no te voy a decir nada hasta que no veas el programa. Pero esas cuestiones, templarios, Illuminati, ¿de dónde viene la masonería históricamente? Históricamente se pierde en la oscuridad de los tiempos. La masonería primero fue operativa, era la que tenía el secreto de las construcciones y los castillos medievales. Y ellos se nucleaban en los gremios medievales, que eran las organizaciones intermedias. Ahora, si vos estudiás, que estaban manejadas por masones, si vos los estudiás, está el germen de lo que fue la masonería con posterioridad. Porque ellos tenían un estatuto que era una legislación laboral primitiva. Tenían el concepto del salario justo, la división tripartita del tiempo, 8 horas diarias con 48 horas semanales. Estoy hablando del año 1000. Podemos ubicar esas organizaciones gremiales a orillas del lago de Como. Tenían la prohibición del trabajo nocturno, la prohibición del trabajo de los niños. Tenían una mutual, porque ellos en cada reunión aportaban. Además, tenían una mutual que, digamos, atendían a los accidentados, que eran numerosos en las construcciones, para curarlos, y mantenían a las viudas hasta el fin de sus días. Eso era el concepto. Y además, ellos daban la posibilidad. Había dos temas muy fundamentales en esos masones: la instrucción y la salud, la educación y la salud. Esos derechos, la humanidad tardó 1000 años en universalizarlos. Claro. Lo generalizó en el siglo XX. Claro. Ahora, ¿por qué aparece en el siglo XVIII, se transforma la masonería y aparece lo que nosotros llamamos la masonería operativa, donde incorpora filósofos políticos para transformar la sociedad? Y hay un tema que nadie lo tiene en cuenta: se produce en un momento que hay un cambio de paradigma de producción. Viene el proceso de la revolución industrial, sí, claro. Donde hay un traspaso del trabajo del hombre del campo a la ciudad y se necesita un nuevo tipo de hombre, que sepa leer, claro, que sepa escribir, que sepa por lo menos contar, para incorporarse justamente a esa sociedad industrial. ¿Por qué se desarrolla en Inglaterra? Porque es el lugar donde estaba provocando la revolución industrial, donde cambio de paradigma de producción. Ahora estamos en algo muy parecido. Estamos cambiando de paradigma de producción. El único problema que teníamos que en el siglo XVIII teníamos las ideas de la Ilustración que determinaban cuál era la sociedad que viene. Ahora no lo tenemos. Y yo lo que veo que la dirigencia política no lo discute. No discute. Ahora, ahí se forman dos grandes logias, como decía, en un enfrentamiento que hubo: la masonería escocista católica y la masonería inglesa protestante. La masonería escocista es derrotada, se traslada a Francia y desarrolla lo que nosotros llamamos la masonería latina, que son republicanos, laicos, democráticos y profundamente sociales. Un masón no se concibe. Revolución Francesa. Participan activamente.
El tema es este, fíjense los símbolos que nosotros incorporamos. El escudo nacional era el salvoconducto que tenían los masones revolucionarios en la Revolución Francesa. Exactamente igual. El símbolo del escudo nuestro, ¿cuál es el símbolo? Libertad, igualdad y fraternidad. Sí, claro. Que no por casualidad es la bandera de los Andes. ¿Por qué San Martín incorpora esa y no la celeste y blanca nuestra? Porque el mensaje que le da a los chilenos es que es un ejército libertador y no es un ejército conquistador. ¿Y cuáles son los principios? Son esos 3 principios de la masonería. Nosotros, los masones escocistas, yo soy masón escocista, somos republicanos, laicos, democráticos, profundamente social. Nosotros creemos en los derechos de las personas, pero con base social. Tengo una pregunta en el mismo sentido que te hizo Ariel. En la Argentina, ¿qué antecedentes hay? ¿Cuándo es que aparece? Claro, en el año 1795 se crea la logia de los franceses, que se llamaba, que es la logia Independencia, que dependía de lo que es ahora el Gran Oriente Francés, que se instala en 1795 y propone directamente la independencia. Pero, ¿y ahí quién se incorpora ahí? Belgrano y Castelli. Belgrano y Castelli. Después aparece otra logia que es muy interesante, que no la han tenido en cuenta, que es la de San Juan de Jerusalén para esta parte de América, en el año 1804, que tienen carta constitutiva de grandes logias norteamericanas. Son las que proponen la República Federal. Las otras proponen la República Jacobina, y hay un sector que propone una monarquía constitucional, que es muy interesante. Bien. Ahora, el tema es, si nosotros vemos cuál ha sido la participación de la masonería desde el proceso de la independencia hasta ahora, ha estado en todos lados y ha sido tremendamente exitoso. La masonería es los dirigentes de la masonería son las que encabezan el movimiento revolucionario en el siglo XVIII, enfrentan al absolutismo, porque ¿cuál era el concepto del absolutismo? Un concepto divino de la ubicación del hombre en la sociedad. Era un concepto divino de la justificación de la relación de mando y obediencia que es el poder. Y estos locos masones empiezan a plantear que la justificación de la relación de mando y obediencia es la soberanía popular. Y lo plantean en un momento en que Europa tenía, en los países centrales, más del 85% de analfabetismo. Empiezan a dar derechos a todos. Y en el Río de la Plata, en 1810, el 95% eran analfabetos. Claro. Entonces, es todo un proceso. Además, hay igualdad de derechos, posibilidad de crecimiento. Por eso los masones, como el masón, hace lo que debe y no lo que se puede, tiene un concepto ético de cuál es su comportamiento, hemos tenido que guardar reserva. Porque al afectar los privilegios enquistados en la sociedad, somos los primeros que nos han atacado. Pero no a nosotros también, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Y a nuestros nietos. Un ejemplo muy claro es la represión que hubo después de la Guerra Civil Española, que llevó adelante el franquismo. 1936. En el 40 dictan una ley de represión a la masonería y al comunismo. Le expropian todos los bienes a los masones. Lo persiguen a los masones, persiguen a sus mujeres, persiguen a sus hijos, y mientras vivió Franco, los nietos no podían ingresar a la universidad. Pero hay un tema que es increíble, ¿no? Es paradójico. Cuando España se regulariza y hacen el acuerdo entre las dos fuerzas, ¿no? ¿Cómo se regularizan? Con una monarquía constitucional, con un presidente y vice. Es decir, se regularizan con las ideas derrotadas del 39. Y España ahora es una democracia. ¿Franco era del Opus? Franco era cursillista. Y él es uno de los grandes apoyos de él es del Opus. Enemigo acérrimo de la masonería de toda la vida. De toda la vida. Pero yo tengo que hacer una aclaración. Cuando yo fui pro Gran Maestre y después Gran Maestre, tuvimos muy buen vínculo con el Opus Dei. Porque hay un sector del Opus Dei que tiene una concepción democrática. Y con ellos hicimos un montón de reuniones, trabajos en conjunto. Inclusive había algunos que me dicen, che, ¿ustedes me publican mis trabajos? Sí, porque son democráticos. Nosotros, ¿cuál es la gran diferencia que tenemos con la concepción religiosa de la política?
que nosotros no creemos en las verdades absolutas. Nosotros creemos en las verdades relativas y siempre decimos que todo, cualquiera sea su ideología, tiene una cuota de verdad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? O sea que yo en política pienso igual, ¿eh? Claro, todo tiene una parte de verdad. ¿Qué proponemos nosotros? Que el país se gobierne como gobernamos la masonería. Es una gran república. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo se gobierna? Nosotros nos elegimos a través de... se puede saber, porque esta cosa que uno pregunta... Es el voto popular, digamos. El que tiene la soberanía en la masonería es el pueblo masónico. Nosotros hacemos campañas, hacemos debates, cuando hacemos las campañas electorales. Es como si fuera en la sociedad, pero más chiquito, claro. Y además hay una confrontación de ideas y no chicanas. Eso es importante. Ahora, ¿cómo gobernamos nosotros? El Consejo de la Orden está integrado por 20 miembros, dirigido por el Gran Maestre. Cada uno piensa distinto. Hay peronistas, hay radicales, hay socialistas, hay kirchneristas, hay de todo. Socialistas, marxistas gramscianos. Nosotros aceptamos a los gramscianos también. Respetamos todas las ideas. Decimos que tenemos que respetar el damero, ¿no? El ramero es el negro y el blanco, que piensan distinto, nadie trata de convencerlos, pero unidos tienen fuerza. Pero hay política de Estado dentro de la masonería, que las cumplen todos, sin ningún tipo de problema y aceptando las ideologías de todos. Decime, y existe, porque eso es una, no sé cómo llamarlo, es una organización, corriente de pensamiento, sí, ambas cosas, todo. De carácter mundial. ¿Existe una articulación a nivel mundial? No, nosotros somos soberanos. Es decir, hay dos corrientes de la masonería, como les decía a ustedes. Una es la sajona, que pretendía una masonería universal dirigida por ellos, que nosotros no aceptamos. Y otra es la masonería latina, que creó grandes logias independientes en cada uno de los países. Nosotros somos absolutamente soberanos. Y tenemos sí representantes en los distintos países. Tenemos, son los diplomáticos en los distintos países. Y aceptamos cosas y otras no las aceptamos. Permitieron, sí, yo sé que sí, pero permitieron la entrada de católicos a las logias. Eso es otro mito. Acá está Ferrer Benemelli, que es un sacerdote católico, que pertenece a la orden de los jesuitas. Yo lo conocí en Chile. Él es un estudioso de la masonería, es el que está a cargo de la cátedra de la masonería en la Universidad de Zaragoza hace 50 años. Y él computó hasta fines del siglo XIX 5.000 sacerdotes católicos que pertenecieron a la masonería. En mi logia, ahora se ha ido del país, está en otro lado, había un sacerdote. Y yo estoy en Confraternidad Argentina. Confraternidad Argentina tenía la característica de que había hermanos de distintas religiones. Había judíos, había musulmanes y había católicos. Entonces, ¿qué decidimos? Sí, está perfecto. En el ara de los juramentos, que está en el centro de la logia, con el libro de la ley sagrada mirando al pueblo masónico, porque es el que tiene la soberanía, porque somos republicanos, pusimos los 3 libros sagrados y la Constitución Nacional. Cada uno le rinde homenaje a la que quiere. La Biblia, el Corán. La Biblia, el Corán y el libro sagrado de los judíos. Y la Constitución Nacional. Porque también aceptamos a los agnósticos. No al ateo, pero sí al agnóstico puede incorporarse porque duda. Tiene que creer en algo superior. No al ateo. No, al ateo no. Y nosotros no somos ateos. El grave problema que hay, ¿por qué se creó el mito con la masonería? Porque nosotros nos enfrentamos con el absolutismo monárquico, contra la Santa Alianza, donde el que dirigía todo eso era el Vaticano. Pero nosotros no nos enfrentamos bajo el punto de vista religioso, sino político. Claro. Esa es la diferencia. No me vas a decir de que la religión hace política. Totalmente. Cuando la religión se incorpora a la política. De joda. Claro, no, es un problema muy serio que nosotros planteamos. Claro. Primero está el concepto absoluto de verdad. La república es un impracticable. Y segundo, que desaparece el delito. ¿Por qué desaparece el delito? Porque es pecado. Y al ser pecado, vos te arrepentís y listo. Ya está. Decime. Yo le iba a hacer una pregunta que no quiero que se me escape, dale, discúlpame. Dale.
Cuando vos decís mi logia, o la que yo pertenezco, ¿quiere decir que hay varias logias? Un montón. Un montón. Acá tenemos como más de 300 logias en todo el país. Nosotros tenemos masonería desde Ushuaia hasta La Quiaca, en todos lados. Pero perdón, a ver, discúlpame para tratar de entender. La logia es un grupo dentro del concepto general de la masonería. Vos tenés logias, que son más o menos de 30 a 40 personas, y después tenés las que nuclean a todas las logias, como organización de segundo grado, es la Gran Logia. Después vos tenés, por ejemplo, vos tenés el Poder Ejecutivo, que es el Consejo de la Orden. El Poder Legislativo es la Gran Asamblea. Y el Poder Judicial es el Tribunal de Disciplina. Y en eso somos muy rigurosos. Cuando alguien no cumple, a lo mejor puede haber que haya una denuncia penal y haya salido absuelto, pero nosotros vemos si ha incumplido el valor ético. Si lo incumplió, afuera. Ahora, entonces, hay muchas logias, pero hay una articulación de todo esto. Hay una articulación a través de la Gran Logia. Y después, a nivel latinoamericano, tenemos la Confederación Masónica Interamericana. ¿Y hay un conocimiento de una logia con la otra, totalmente, de sus miembros? Nosotros hacemos porque hay una cosa así como misteriosa, secreta, conspirativa, en la idea que uno mira desde afuera, ¿no? Entonces se me ocurrió que a lo mejor no se conocían los miembros de una logia con la otra. Por eso yo te decía lo que mi profesor de tenis decía, los Illuminati. Sí, claro. No, nada que ver. Los Illuminati no son masones. Claro. Esa es la realidad. Esa es la diferencia, fundamentalmente. Pero entonces no hay secretismo en la relación. En la masonería no. Sí, nosotros protegemos a nuestros miembros, porque hemos tenido muchísimas persecuciones. Claro. Por ejemplo, en la dictadura militar prácticamente vaciaron la orden. Ahora, la masonería tuvo un papel fundamental en rescatar a desaparecidos y salvar gente. Un desaparecido paradigmático fue justamente que era docente, ¿cómo se llama? Alfredo Bravo. Alfredo Bravo lo salvó a la masonería. Directamente. Le mandó una carta documento al presidente norteamericano del momento, que había recibido a Videla y que había desaparecido, que era miembro de la Asociación Permanente de los Derechos Humanos y pertenecía a la masonería, Carter. Le preguntó cómo estaban los derechos humanos en Argentina y le dijo, bien, bárbaro. Entonces le dijo, bueno, este hombre está desaparecido, le doy 48 horas para que lo blanqueen, si no inicia una campaña en contra de la Argentina internacional. Y apareció. Sí, que lo torturaron. Quedó muy mal de la parte arterial del pierna. Sí, tenía muchas dificultades para caminar. Sí, realmente. Y así un montón. Que nosotros lo mantenemos siempre en silencio, nunca nos vanagloriamos. Ahora, de la masonería surgieron un montón de instituciones. La masonería participó así en la independencia, en el proceso de institucionalización del país, en el 53. Y fíjense que en el 53 se hace el resumen de la Constitución, son las ideas políticas y sociales de la masonería. No tan solo acá en Argentina, sino en Estados Unidos, toda América, toda Europa. Es un resumen de ellas. Ahí demuestra cuál ha sido el éxito de nuestras ideas. Además, los que defendían el absolutismo se fueron transformando. Fíjense ustedes que la Iglesia decía que el poder viene de Dios, que decide quiénes son los gobernantes y qué sé yo. Después, cuando triunfó el tema de la soberanía popular, ¿qué dijeron? No, Dios delega en el pueblo y el pueblo elige. Y así, para mí no ha habido confrontación religiosa de ninguna naturaleza. Es más, y esto me reservo la información, ha habido papas que han pertenecido a la masonería. Mira, eso no lo tenía. Sí. Eso no lo tenía. Hay papas que pertenecieron a la masonería y hicieron transformaciones muy importantes en la iglesia. Mira. A ver. Nos están haciendo señas, ¿no? Tenemos un minuto. ¿Por qué no las mujeres? No, las mujeres, porque cuando se crea, las mujeres no tenían trascendencia.
en el siglo XVIII. Ahora sí lo tienen y nosotros por ahora no las incorporamos, no creamos masonería mixta, pero sí estamos patrocinando Femenina. la creación de las logias femeninas que han crecido una barbaridad. Y yo les decía el otro día a las hermanas que nosotros nos sentimos discriminados. Me dicen, ¿por qué? Porque ustedes saben más que nosotros. Bueno, Nicolás, Bueno. realmente muchas gracias. Gracias. No, Faltó que te preguntáramos, Espero que les haya sido claro, útil, de que nos están utilidad, viendo. que cualquiera puede entrar. Basta con acercarse al gran templo ahí de la calle Perón, pero para el gorilaje es Cangallo, pero es Perón. Y bueno, y averiguar y ver y presentarse, toman 3 entrevistas, Sí, etcétera, etcétera, exactamente. etcétera. Y quedan preguntas para otra vez. Pero La cómo no. PDUE, Claro, el la general, no pregunté qué general. Sí. ¿Eh? hay un solo general. Hay un solo general. Ya aprendí. Sí, bueno. Bueno, Nicolás, gracias realmente. Gracias, muy bien. Y Le agradezco mucho la invitación y estoy a disposición de todos te ustedes. vamos a mandar el flyer para que lo pases entre Pero genial. los hermanos y las hermanas. Nos vamos a la pausa y seguimos con otro temita que, bueno, no es mitos y verdad de la masonería, sino cambio climático y lo que nos espera. Se vino verde. Me vine verde por el otro invitado. que Y viene. bastante desabrigado para hacer Está un poco invierno, fresco, pero- vea, mire. Sí. Así que vamos a la pausa de Somos y a la vuelta cambio climático y otras cosas más. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, llegamos al segundo bloque de políticas de Estado previo a las elecciones y como dijimos, bueno, usted vio el primer bloque, mitos y verdades de la masonería, todo tiene que ver con todo, la política tiñe todo, aunque no podamos hoy hablar explícitamente de lo que va a pasar mañana. El invitado ya estuvo en políticas de Estado, es un erudito de los que más saben sobre el tema de medio ambiente, cambio climático, y realmente es un placer tenerlo. Es más, ya le dije que le íbamos a proponer con Eduardo que fuera la cara del cambio climático en políticas de Estado. Lo vamos a arrinconar para que acepte y ver qué podemos hacer. Juan Pablo Olson, gracias por estar en políticas de Estado. Bueno, Ariel, Eduardo, una alegría estar nuevamente en el programa, así que muchísimas gracias por la participación. Viste que ya lo empezaste a convencer, viste, se vino verde. Sí, está a tono, está a tono. Nosotros dos no lo vamos a ver, vos por ahí sí, porque nosotros somos un poco más... El cambio, decís, no el cambio climático. no viejos, digamos, un poco más grandes, Sí. pero lo que Se viene con todo. Pero Lo que escúchame, se viene. desde el sentido común, después vamos a las cosas profundas. La verdad, este invierno en la Argentina es raro, ¿no? Casi no existió, hemos tenido días de 28, 29 grados. ¿Eso es cambio climático? ¿Eso es calentamiento global? Sí, ¿O no? sí, ¿O no? sí, ¿O sí. estoy vulgarizando? No, tiene que ver porque casualmente yo acabo de regresar de una cumbre de cambio climático en La Habana, Cuba, donde se discutieron estos temas. Los insumos de lectura de estos cambios en el clima, de estas modificaciones, de este aumento de las temperaturas promedio del planeta, lo plantean la Organización Meteorológica Mundial, que presentaron un informe y ahora acaban de nombrar a una argentina como secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, y el panel intergubernamental de cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial, en su último informe, que lo mencionaron en La Habana, proyecta para, a partir de ahora, 2023, estamos en agosto de 2023, los próximos 5 años, este tipo de escenarios en donde actualmente en el hemisferio norte, Calor cuando terrible. uno escucha
a las personas que hablan de Europa, Estados Unidos, algunos acontecimientos en China, cuando uno habla y que simplemente les cuenten lo que está transcurriendo de incendios inéditos, de inundaciones inéditas también, lo que anuncia esta organización es que de los próximos 5 años, por lo menos uno, se va a superar esta medición de una temperatura que se está intentando que no aumente 1.5 grados, un año va a superar a 1.7 grados. Esto quiere decir que vamos a asistir a fenómenos climáticos inéditos para la humanidad, y me parece que tendrían que estar presentes, como ustedes lo están planteando, en el debate de los medios de comunicación, en el debate político, en tomar medidas, porque cuando uno no hace nada y hace como si no pasara nada, sucede como en Uruguay, que de repente se chocan y se encuentran con una realidad que no tienen agua potable para la mayor cantidad de población de las zonas urbanas de Montevideo y Canelones, no tienen agua potable para tomar por una cuestión de falta de previsión, falta de inversión, aumento de la temperatura promedio, sequía de los principales arroyos de abastecimiento para potabilizar el agua. Pero bueno, no son escenarios de menores en cuanto a afectación de la población. Digamos, cuando una población en su gran mayoría se ve afectada en no poder cumplir un derecho humano como es el acceso a agua potable y saneamiento, uno puede proyectar escenarios que me parece que la dirigencia política, los medios de comunicación tienen que, yo diría como escenario principal, tomar conciencia de la magnitud, de la gravedad del problema ambiental, climático, ecológico, que como mencionamos otras veces, muchos líderes ya lo anticiparon como escenarios críticos en un repaso histórico desde la Carta Ambiental a los Pueblos y los Gobiernos del Mundo de Juan Domingo Perón en el año 72, que fue la primer cumbre de Estocolmo, donde por primera vez la humanidad dijo vamos a trabajar sobre los temas ambientales. Hay otro hito que hay que actualizarlo y escucharlo, yo lo recomiendo mucho, la intervención de Fidel Castro en la cumbre de Río de Janeiro de 1992, donde hablan de estos temas, con una gran actualidad que a nosotros nos preocupan, no debieran sorprenderlos, y como vos decías, Ariel, me parece que hay que profundizar en el tema y pensar políticas públicas que puedan prever cómo adaptarnos a estos escenarios de calentamiento ¿Lo de Uruguay global es falta de política de Estado? Bueno, es una combinación de factores entre las cuales hay que escuchar al expresidente Pepe Mujica, que él dice lo que está sucediendo en Uruguay no es solamente un problema de mala gestión del gobierno de la calle Pou de derecha. Hay que hacer una autocrítica desde el Frente Amplio. Uno puede hacer una lectura inclusive regional. Hubo esta primera gran ola de gobiernos progresistas de América Latina que tuvieron muchísimos avances en la región, el freno de no al ALCA, el avance a la integración regional, pero uno desde la perspectiva ambiental podría hacer una crítica que su punto flojo, el déficit del conjunto de los gobiernos progresistas, puede ser el abordaje de las temáticas ambientales y este escenario donde evidentemente cuando uno habla con los académicos y científicos se preveía que íbamos a enfrentar escenarios climáticos complejos y una crisis hídrica a nivel mundial compleja que se va profundizando y que se va a hacer más crítica hacia 2050. Entonces, desde el Frente Amplio lo que dicen es que en su última etapa, cuando termina el mandato, el último presidente del Frente Amplio, en una conferencia de prensa le aporta, antes de que inicie su mandato la calle Pou, le aporta unos proyectos de inversión en potabilización de agua, en lo que tiene que ver con la gestión del recurso del agua, y lo que hizo la calle Pou es desoír ese consejo de hacer inversión en obras hídricas para abastecimiento, para no encontrarse con un escenario de sequía, etc. Y ese fue el problema. Y hay un segundo problema que tiene Uruguay, que a diferencia de la Argentina, que puede abastecerse del Río de la Plata, en la costa uruguaya el Río de la Plata tiene muchísima más salinidad, entonces ellos pueden potabilizar el agua, pero no desalinizar, entonces no se vuelve agua potable por la salinidad que tiene. Entonces,
me parece que cuando vos me preguntabas si son políticas públicas, sí, es falta de previsión, es falta de, como decíamos, tener noción de que vamos a enfrentar un escenario distinto respecto del recurso del agua, respecto del clima, respecto de algunos escenarios climáticos que vos mencionaste, que a veces en los medios de comunicación aparecen como aislados. Bueno, en la Antártida sucedió que hay un derretimiento y un desprendimiento de un bloque de hielo y es como algo aislado. Un bloque de hielo del tamaño de la Argentina. Del tamaño de la Argentina. Y eso claro, hay que analizarlo en una dinámica donde no es eso solo lo que está pasando. Hay un derretimiento de los bloques de hielo de los dos polos, polo sur, la Antártida, polo norte. El análisis integral a nivel planetario es derretimiento de los hielos de los dos polos, aumento de la masa oceánica. Cuando se habla de calentamiento global hay que comprender que los científicos hablan de las 3 dimensiones de calentamiento. Se calienta la atmósfera, se calienta el suelo, la tierra, y se calienta la masa oceánica. Son 3 tipos diferentes. Falta que se caliente la gente y empecemos, a hacer algo. El ser humano y su capacidad de resistir a los escenarios de calentamiento. Falta eso. Yo en eso quería meter una cucharita. Me da la impresión de que hoy estamos tomando más conciencia, que no es un tema de especialistas, porque hasta ahora me parece hay especialistas que estudian el tema, que nos anuncian que viene el calentamiento, que nos anuncian que tenemos que tener políticas activas, pero la verdad, el hombre y la mujer de a pie es como que es de especialista, es de universitario, es de investigador. Me parece que ahora estamos sintiendo en carne propia este tema. Entonces, me parece que es momento de que pensemos una nueva cultura y una nueva actitud en función de mejorar el tema del ambiente y revertir, o al menos no seguir agravando la situación. Agrediendo. Sí, Eduardo, creo que el cambio es cultural. Lo que acabas de mencionar se percibe claramente. Cuando uno estudiaba el tema del clima del ambiente hace 10 años, era como un esfuerzo muy grande y una prédica en el desierto de decir, bueno, hay que tomar conciencia. Ahora nosotros decimos que esto es perceptible para cualquier persona que vea el problema ambiental climático y que el clima habla por sí mismo y que no hay que agregar prácticamente más nada. Y lo que vos planteás me parece que uno de los ejes principales de reacción cultural, de búsqueda de alternativas, está en el eje de la encíclica del Papa Francisco de Laudato Si por el cuidado de la casa común, que es la reacción de todos nosotros y nosotras para construir una cultura de una visión de una ecología integral por el cuidado de la casa común, porque somos la primera generación, a diferencia posiblemente de otras, que lo que hagamos o lo que dejemos de hacer efectivamente, ineludiblemente va a tener consecuencias en el escenario futuro, en la relación entre el ser humano y el clima. Y eso es lo definitorio respecto de lo que vos decías. Decime, ¿y eso qué requiere? Básicamente políticas muy activas por parte de los estados o... de las grandes potencias. Y básicamente porque, digamos, hay algunas cuestiones que son depredadoras del ser humano, pero básicamente la gran depredación viene del desarrollo no planificado y no amigable con el ambiente de la producción industrial o de la extracción minera, ¿o me equivoco? En parte sí. Vos sabés que hay todo un capítulo a desarrollar que es el ambiente como un concepto donde uno tiene que relacionarlo a la soberanía. Eduardo Galeano decía que no se puede hablar de ecología sin hablar de política o geopolítica, porque uno estaría hablando de jardinería, digamos, ¿no? Entonces, lo que me parece que él quería transmitir es que lo que vos estás planteando es que hay un tema geopolítico, político, soberano, de gestión de los recursos estratégicos. Ahí hay un marco de época muy claro, que hay un autor inglés, Michael Clerc, que habla que estamos viviendo una época de la guerra o la carrera de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta. Y lo que está pasando en cualquier parte del mundo tiene que ver con la disputa de los recursos, lo que está pasando en Níger, lo que está pasando en Perú,
lo que pasó en Bolivia, y entonces hay dentro de este escenario la necesidad de un cambio mundial de la matriz energética. El causante del calentamiento global planteado por los científicos es la matriz energética de gas, petróleo y carbón desde la revolución industrial en adelante. Hubo un disparo de la emanación de gases de efecto invernadero y lo que hay que revertir y desandar es esa matriz contaminante que las corporaciones petroleras, sobre todo, este es el segundo dato, 100 corporaciones en el mundo son las responsables del 71% de la emanación de gases de dióxido de carbono. Entonces, 100 multinacionales, dentro de las cuales la mayoría son corporaciones petroleras y mineras, son responsables de la contaminación, porque hay un aspecto que es de la contaminación con dióxido de carbono de la atmósfera del aire. Hay un tercer gran problema que se agrega, que hay que profundizarlo, no hay mucha conciencia todavía, que es calentamiento global como un tema que vos mencionaste, que es un gran problema muy percibido e instalado como problema. Hay un segundo problema tan grave como el calentamiento global, pero menos presentado, que es una crisis hídrica grave proyectada hacia 2050. Y hay un tercer factor que es contaminación del aire. Los componentes del aire, desde la revolución industrial en adelante, hay una medición de cuál es la calidad del aire respirable para el ser humano, y si supera la presencia de 350 partículas por millón en la atmósfera, es un aire que empieza a estar contaminado y empieza a ser nocivo. Hay muchas ciudades de los países en desarrollo y no desarrollados que ya han llegado a una medición de contaminación del aire de 420 partículas por millón, que es una cifra de contaminación del aire. Entonces, bueno, vos en el DF a veces salías, exactamente. A veces salías en el hotel si estabas en un piso alto y decías, ¿qué está pasando? Bueno, no se veía nada. A mí me pasa yendo a Córdoba, llegando a la ciudad de Córdoba, que está medio en un valle. Y uno ve, uno percibe la presencia, polución, la contaminación. Ahora, ¿se puede hacer cosas para revertir todo esto? Porque yo veo, por ejemplo, en estas horas, en esta semana, nosotros tenemos un gran pulmón en América del Sur, que es el Amazonas. Y en esta semana lo veo a Lula muy comprometido, convocando, y se hizo una reunión vinculada a la defensa del Amazonas con la participación de todos los países amazónicos. Ahora, ¿eso es para evitar depredación o se puede ir revirtiendo también la tendencia? Sí, tiene que ver con tu pregunta anterior. Hubo una cumbre muy importante de presidentes de los países amazónicos liderados por Lula, el presidente de Brasil, y Gustavo Petro. Lula tiene una política muy clara de política de Estado de Brasil. Que volvió con más fuerza ese tema ahora. Sí, Lula lo hace como un líder dentro de Brasil con políticas de Estado nacionales, que es, él hizo campaña y cumplió la promesa al asumir como presidente, tener objetivos que tengan que ver con solucionar a nivel local y plantear soluciones a nivel global del problema del calentamiento global, que es reducción de la deforestación en la Amazonía. Él propuso deforestación cero para 2030 y proteger la Amazonía con una política regional. Ahora, lo que vos preguntabas es una geopolítica donde me parece que hay dos agendas que vamos a enfrentar. La agenda del G7, de Davos, de las potencias, los países concentrados, la élite económica, que es seguir ubicando al sur global en un territorio, como está pasando en África y como pasa en América Latina, de territorio de sacrificio para extraer nuestros recursos, endeudarnos y población sobrante o descartable. Y hay una agenda que en septiembre va a haber en Cuba una reunión de otra agenda distinta, que es del G77, que son todos los países del sur global articulados en una agenda común para construir una agenda más democrática de protección de la soberanía y que está conformada por 134 países. Entonces, lo que vos preguntabas tiene que ver con pensar la geopolítica del problema ambiental donde el sur global tenga un rol protagónico, con liderazgos similares a lo de Lula y Petro en Brasil y con liderazgos que en África están surgiendo fuertemente, que es en defensa de la soberanía y protección del planeta en los temas ambientales. Hay un tema, me parece muy importante también, que es pensar en el rol del sistema educativo para la formación de las nuevas generaciones en una política activa
no solo amigable, sino reconstructiva del ambiente, ¿no? Es clave. El rol de la educación es clave. Acá se hizo un avance que hay que reconocerlo, que se promovió la Ley de Educación Ambiental, que tiene que ver con un enriquecimiento y actualización de la currícula de todos los niveles educativos, y que me parece que ahí está la clave, que digamos, complementariamente con la Ley de Educación Ambiental, que haya una formación para todos los empleados públicos, es decir, el rol del Estado asumiendo el problema ambiental como un eje central y estratégico dentro de todas sus políticas de Estado, para garantizar el artículo 41 de la Constitución. Todos tenemos derecho a un ambiente sano, y agregaría un poco en respuesta a lo que vos planteabas, que es, y tenemos la obligación de protegerlo, digamos, ¿no? Entonces... Sí, porque aparte, si no se fijan, en Irán hizo más de 60 grados de temperatura. Sí, claro. Si no se dan cuenta que nos vamos a prender fuego vivo, pero realmente, porque a ver, sería absurdo pensar, bueno, le pasa a los iraníes. No, pero por eso decía invierno, la semana pasada. Sí, bueno, el tuvimos junio más días caluroso de la historia, el julio más caluroso de la historia, el agosto va a ser el más caluroso de la historia, no quiero ni pensar enero y febrero. Bueno, yo te diría que este programa puede servir de archivo para cuando hablemos de este tema en el verano del hemisferio sur nuestro, lo que van a ser las olas de calor inéditas, históricas en nuestro país y en nuestra región. Ya este año tuvimos muy afectados en el tema de la producción de la famosa soja. Sí, la sequía y el sequía calor. Y el calor, claro. O sea, Bueno, gracias por venir. Te vamos a seguir con el aprete para que te convenzas de que tenés que ser la cara del cambio climático de políticas de Estado. Yo tengo una anécdota. Una vez fui a Dubái y se me ocurrió nadar en el mar. Yo nado desde muy chico. Sí, claro. Cuando llegué a la mitad no podía respirar. Entonces llegué hasta la boya y me volví, yo qué sé, parecía una vieja de 100 años haciendo la plancha. Bueno, cuando llego al hotel, digo, ¿qué pasa? Porque me tiré en la arena, me ahogaba. 38 grados ¿Dentro del agua? en el agua. Claro. Estoy hablando del año 2012. ese es el cuerpo humano reaccionando al calor. Ese es O el sea, efecto. 38 grados, 1 grado más que la temperatura del cuerpo. Sí, Exactamente. soportable. Un seguro. disparate. Las piscinas del hotel, habíamos ido 7 días, ¿viste? Las piscinas del hotel estaban congeladas, porque afuera no podías estar. Claro. Tanto como para datito, ¿no? Claro. Gracias por venir, Juan Pablo. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos al video del puerto. Y nos vamos al puerto con el amigo Pepe Lojo, ya un permanente. Sí. Sí, un encuentro, vamos a encontrar una reunión que se realizó en el puerto La Plata con pequeñas y medianas empresas y las políticas activas que está desarrollando la provincia de Buenos Aires para ello. Bien, gracias por permitirnos entrar en su casa. Espero que les haya gustado. Hoy fue bien variado el menú. Y vamos, por Somos, Canal 7 de Cablevisión. 517 de Flow y por YouTube. Y por YouTube. Políticas de Estado por YouTube. Nos volvemos a encontrar después de la votación el sábado que viene. Buenas tardes, Eduardo y Ariel. Bueno, la provincia de Buenos Aires despliega inmensa cantidad de políticas para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de su población. En particular, la Subsecretaría de Desarrollo de Pymes y Cooperativas, a cargo de Mariela Bembi, la subsecretaria que depende del Ministerio de Producción, del cual también dependemos nosotros como puerto, nos estuvo visitando y estuvimos convocando a pymes y cooperativas de la región para presentar todo el set de herramientas que están disponibles para que las industrias de la región puedan aprovechar las circunstancias que da este círculo virtuoso, de que tenemos emprendedores, de que tenemos industriales, de que tenemos
personas muy interesadas en dar servicio y en dar trabajo y en dar producción y desarrollo a la región. Y bueno, por suerte tenemos una provincia que acompaña a partir de herramientas tanto de política, de financiamiento, estuvo también la gente del Banco Provincia presentando herramientas, como políticas de garantías, estuvo la gente de Fogaba. De alguna manera permite que esos intereses, esa voluntad de progresar de muchos pequeños empresarios y cooperativistas se pueda sustentar en eso. Y bueno, y además brindarles la posibilidad de que a través de nuestro puerto puedan también encontrar un sitio en donde gran parte de esas cuestiones se puedan desarrollar. Así, por ejemplo, puede ser que haya pymes que tengan interés de acercarse a un circuito exportador o importador porque lo requieran para su desarrollo, pero como así también la posibilidad de que esas mismas empresas puedan convertirse en proveedoras de servicio de nuestro puerto y de los clientes de nuestro puerto, de los usuarios de nuestro puerto, tanto sean las navieras como las terminales, como todo el sistema portuario que requiere permanentemente de trabajo, porque esa es la función por la que estamos acá, generar fuentes de trabajo. Y bueno, si ya tenemos que, como pudimos anunciar hace poco, que ya tenemos nuestra conexión internacional, un barco que sale de La Plata y va directo hasta Houston y hace vínculo con China. Eso despierta el entusiasmo de toda la región para usar el puerto de La Plata como plataforma para sus exportaciones y sus importaciones. Esa llegada de barcos permanente va a significar más gente trabajando en los barcos, para los barcos, abasteciendo de combustible, de comestible, de productos sanitarios, dando servicios de reparaciones, dando servicios de talleres, transportistas, infinidad de cuestiones que giran alrededor de la actividad portuaria. Bueno, ha sido un honor contar aquí con el subsecretario de Asuntos Portuarios de la provincia, con Juan Cruz Lucero, también con Mariela Bembi y otros funcionarios, y también con una amplia concurrencia muy entusiasmada con todo esto que estamos proponiendo. Así que, bueno, solamente contarles esto, y bueno, el puerto siempre trabajando para que mejore la calidad de vida y de trabajo y el buen vivir de la región.